Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hace un tiempo que no viene nuestro querido amigo, el ingeniero Manuel Solanet, presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, de la Fundación. Y llegaron a traer a la guatemalteca. ¿Qué opinó sobre eso, Manuel? Gloria Álvarez. Gloria Sí, Álvarez. la trajimos, dio 3 conferencias. Yo no estuve acá, por eso no pude estar. Una lástima, fueron muy buenas conferencias sobre el populismo. Claro, cuando dijo tan vigente en populismo versus república, ¿no? Así es. Como vos hablamos la última vez, vos me anunciaste. Y la Fundación Libertad y Progreso, que sigue, la trajeron. La trajimos y ha vuelto a estar hace unos días. Estamos trabajando con ella en hacer videos muy cortos para diseminarlos a través de la red social, del YouTube y otras redes, con enseñanzas muy concretas sobre aspectos fundamentales de las instituciones, de la economía. ¿La persona joven, Manuel? Tiene menos de 30 años. Ah, es diputada ya. Sí. Diputada. El ingeniero Solanet es un maestro en gasto público, fue secretario de Hacienda, bueno, muchas cosas, y trabaja permanentemente. Todos los días a la tarde haya sesión, no haya sesión, en la academia, en sus actividades profesionales, etc. Y en el estudio permanente. Yo te agradezco mucho, Manuel, que haya venido hoy a este programa, porque aprendimos tanto de toda tu trayectoria, así que yo te agradezco mucho. Y este me parece un momento especial para un hombre de tu envergadura intelectual y moral le pueda decir a los televidentes lo que piensa, que independientemente de la especulación política le dice a la gente la verdad. Yo creo que eso nos hace falta, no tener un discurso antes de las elecciones y otro después. Así que me gustaría, si a vos te parece bien, que comencemos por referirnos un poco a la situación que estamos viviendo y a lo que podría hacerse después del 10 de diciembre. Este gobierno está tratando de llegar al 10 de diciembre sin ninguna convulsión, ni económica ni social. A este efecto ha dispuesto medidas que en realidad van agravando la situación y van haciendo mucho más compleja la herencia. Por ejemplo, frena la inflación con recesión y con retraso cambiario. Ambas cosas perjudican el futuro. Trata de que el dólar paralelo no se vaya para arriba, vendiendo el llamado dólar ahorro, vendiéndolo en cantidades crecientes. Los empleados, la gente que está en condiciones de comprarlo, que son muchos en el país, lo hace cuando recibe su sueldo, saca a esas personas del mercado paralelo y las pone en la oferta del paralelo, porque esas personas se dan vuelta y van a vender los dólares en el mercado negro. Con eso ha tenido el dólar tranquilo y genera una situación, una sensación de que no pasa nada grave. Pero sin duda que pasa, porque esos dólares que vende como dólar ahorro salen de las reservas. Claro, de las reservas y también agrava la una situación. emisión monetaria, ¿no? Bueno, hay déficit fiscal, un déficit fiscal que crece, porque justamente en un año electoral se toman decisiones que van aumentando el gasto y disminuyendo los recursos. Tenemos los datos del último mes que los recursos han crecido solo un 30% respecto a un año atrás, cuando la inflación ha estado por arriba de eso. 40%. Y los gastos están creciendo a un 40%. Entonces el déficit fiscal se va agrandando. Lo financian fundamentalmente con emisión y últimamente han logrado colocar bonos, títulos públicos, pero a una tasa de interés que duplica la tasa de interés que obtiene Paraguay, Bolivia y países africanos. O sea, otra vez estamos frente a medidas que se toman para llegar. No se quiere expandir la cantidad de moneda tan rápidamente porque la inflación está alta. Claro. Estamos en un 2% mensual, que eso es más del 30% anual. Claro, casi como el año pasado. Un poco menos a lo mejor. Un poco menos, pero parecido. Parecido. De todas maneras es una inflación que en el mundo es muy alta. Estamos en el 1% de los países de más inflación. Pero fíjate, Manuel querido, anoche hay que reconocer, estuvo
el licenciado Rogelio Frigerio, que es un gran amigo, estuvimos Sí. también mucha gente, el círculo italiano con consenso republicano que preside el amigo del Churrón. Y la verdad es que estuvo muy concreto, preciso, y un diagnóstico real, sin ningún tipo de especulación política, ¿no? Hizo un muy buen discurso Rogelio Buen Frigerio, discurso. Poniendo los puntos donde deben estar. Sí. Habló de la confianza. Esa es la palabra fundamental que nos hace La falta. gente le preguntaba cómo se sale del cepo cambiario. Y él dijo que se sale rápidamente, y yo coincido con esta versión, si se logra confianza. Claro, El país, es indispensable, ¿no? Para De lograr previo confianza especial hay que- pronunciamiento, como decimos los abogados, es decir, obtener que nos tengan confianza. pero la confianza se puede obtener también rápidamente si Claro. se hacen las cosas que hay que hacer. Bien. Incluso no es necesario concretarlas, pero sí instrumentarlas para que luego se hagan efectivas. Se instrumenten, claro. Y que la gente crea que ese programa es serio y sigue para adelante. Así es. Por ejemplo, el tema del déficit fiscal. Este gobierno va a dejar un déficit fiscal entre 6 y 7 puntos del Producto Bruto Interno. Es muy alto, sobre todo un país que no tiene crédito. Es muy alto. No es sostenible en el tiempo. Ahora, ¿cómo se corta el déficit fiscal? Bueno, hay que atacar temas muy complicados. Está el tema de los subsidios. Hay que reducir los subsidios a la energía, al transporte, pero eso equivale a aumentar tarifas de transporte, precios de la energía, y la gente va a dolerle. Hay que disminuir la asistencia social a algunos sectores que no la necesitan y que están recibiéndola. Claro, yo creo que el subsidio, si vos me permitís, anoche decía también Rogelio, cuando hablamos del federalismo, de aquellos que se instalan en el interior del país y que tienen a veces necesidades básicas a los cuales se los puede subsidiar. De una manera. Hay subsidios y planes sociales que son muy necesarios y hay que sostenerlos. Exactamente. Pero hay que hacer un análisis. Hay 8 millones de planes sociales y no necesariamente esas 8 millones de hogares o de personas necesitan esos planes sociales o no los necesitan en la magnitud que se les da. Esto es un tema muy agudo, uno lo dice y seguramente no tiene nadie que lo aplauda, pero hay que estudiarlo. Está el tema del exceso de la burocracia. Enorme. Tiene que saber la gente que en los últimos 12 años se incrementó el empleo público en total del país. 1 millón y pico. De 2.100.000 empleados públicos a 3.500.000, 3.600.000. Pues es 1 millón y pico. Ahora, yo digo una cosa, Manuel. En eso, para ser objetivo, por lo menos desde mi punto de vista, vos además que yo creo que el poder central, pero también las provincias se contagiaron de esto y los municipios. Efectivamente. Han Es hecho así. esto, esta es la verdad. El empleo público creció más en provincias y municipios que en la nación. Exactamente. Entonces, el tema es muy complicado porque este es un país de estructura federal. Exacto. El presidente de la nación, el futuro presidente de la nación, puede encarar un plan de racionalización administrativa. Claro. Pero ¿cómo hace para que las 24 provincias hagan lo mismo y los 1.500 municipios hagan lo mismo? Efectivamente. Hay que crear incentivos para que eso suceda, hay que modificar el régimen de coparticipación federal de impuestos, hay que descentralizar la recaudación. Fíjate que la ley del 88, la de coparticipación, cuando en la reforma del 94, a la que yo me opuse, te quiero decir, decía que el 86 teníamos que tener una nueva ley. El 96. El 96, perdón. Yo esta ley ya la voté como senador, cuando fui gobernador no había ley, y la voté en el 7 de enero del 88. El problema básico del sistema que tenemos es que recauda fundamentalmente el gobierno nacional, pero gastan las provincias y los municipios. Y Claro. el gobierno nacional deriva hacia esas jurisdicciones dinero que recauda. Las provincias y los municipios gastan con billetera ajena. Exacto. Entonces no tienen un freno, un castigo o un premio por ahorrar dinero. Por eso es que hay que pensar en un sistema donde no vaya de arriba para abajo la coparticipación. Hay que volver a devolverles a las provincias potestades tributarias para que Claro. recauden ellas y los municipios. De manera que Ese es un tema fundamental. un Me gustaría que le intendente- dijera bien a los televidentes. Bueno, porque- un intendente o un gobernador que tengan el premio o el beneficio de gastar más, es un beneficio político, social, pero que tengan el castigo de tener que aumentarle los impuestos a los coprovincianos o a los Claro. del mismo municipio. Esta sería la forma
de que jueguen en el mismo sentido los intereses, entonces la cosa funcione. No hay forma sino de resolver este tema. Vos hablabas hoy, perdón, te voy a preguntar ahí, pero no quise interrumpir, de la inflación. Hablábamos, y vos decías, tenemos la inflación más alta prácticamente, no solamente del continente incluso, ¿no? Después Salvo de Venezuela, después de Venezuela nos gana. Claro, porque Bolivia, Chile, Brasil, ninguno de ellos tiene más que nosotros, Paraguay tampoco. Todos están por debajo de los 2 dígitos, o sea, están entre 0 y 10%. Sí, nosotros claro. Estamos en el 30%. Exacto, y pico a lo mejor, sí. Esto es imperdonable en un mundo que es estable, porque hace algunas décadas la inflación estaba mucho más dispersa en el mundo, hoy no lo está. Solo algunos países de África, de Asia, pero muy poquitos, países que están desordenados, y en América hay 2 nada más que son Venezuela y Argentina. Venezuela y Argentina. Esto se tiene que obviamente que corregir, porque el impuesto inflacionario es el impuesto más regresivo que uno puede imaginar. Totalmente. A los gobiernos lo usan porque no se nota, dicen, no se nota, sí se nota. La gente cuando va al supermercado lo nota, pero lo usan. Y lo usan porque han tomado decisiones previas de aumentar el gasto, de emitir, que después cuesta corregir. Cuesta corregir. Manuel, y este anuncio de ayer del ministro de Economía respecto al impuesto a las ganancias, ¿cómo lo interpretas o cuál es tu criterio con respecto? Para los que están perjudicados por tener que pagar el impuesto siendo trabajadores en relación de dependencia, esto es una aspirina, incluso que no le llega a todos. El gobierno no logra con esto resolver el problema que tiene, que es una gran demanda de justicia por parte de quienes pagan este impuesto, y no tiene un impacto importante en términos fiscales. Por supuesto tiene un poco menos de recursos, un poco más de déficit, pero no es sensible. Si quiere buscar una solución tiene que actuar de otra manera. Las soluciones tienen que ser siempre de fondo, no parches o como decía, una aspirina, ¿no? Sí, estos son parches que se suceden a otros parches, entonces incluso va deformando la estructura. No actuó sobre el mínimo no imponible, sino sobre las escalas. Y esto no logra nada, sobre todo en un marco inflacionario. Estas medidas dejan de tener relevancia en muy poco tiempo. Claro, y lo del gasto público que decías vos hoy, con la presión tributaria que se está planteando, evidentemente que va a tener que llevar tiempo tratar de corregir esto. Espero que el próximo gobierno, cualquiera sea el signo, incluso gane el oficialismo, gane la oposición, gane nadie pueda decir quién va a ser el que triunfa, tendríamos que hacer ese mea culpa, el examen de conciencia y hacer las cosas bien, ¿no? Si no se hacen ordenada y planificadamente, después resultan solas. Improvisando. La ola pasa por arriba y genera mucho más perjuicios. Así es. En el año 2001 estamos frente a la eventualidad de un default. Exacto. Se podría haber corregido a tiempo esto, pues no se lo hizo. Vino el default y se perdieron 1 millón de empleos privados. Y la gente no quería tomar ninguna medida sobre el gasto público. ¿Tú recuerdas cuando vino Ricardo López Murphy al Ministerio de Economía? Sí. Anunció algunas medidas y hubo una fenomenal resistencia, al final no se hizo. Y se vino el default a fin de año. Exactamente. Y se perdieron 1 millón de empleos privados, que eso es muy doloroso y una crisis fenomenal. ¿Qué manera en cuanto a la inversión genuina, ahora que hablaste de empleos privados? Del exterior prácticamente no tenemos inversiones. No, muy poco. Hay gente mirando el país porque están empezando a anticipar que puede haber un cambio. Pero Wall Street hizo un diagnóstico esta semana la semana anterior, de altas probabilidades de que gane Scioli, y eso enfrió los ánimos. Yo no creo que esa sea la alta probabilidad, pero no hay seguridad política y entonces no hay seguridad económica de futuro. Y a veces, discúlpame la opinión, yo no quiero ofender a nadie, hay alguna gente que ese partido que yo a veces le llamo se van los nuestros y vienen los nuestros, y que estamos con uno y después seguimos. Somos oficialistas siempre, algunos digo por eso. Algunos empresarios fundamentalmente, y alguna otra gente, los mismos políticos, yo me incluyo en todos los errores que podamos haber cometido,
Pero hay dos aspectos en los cuales tenemos que ser totalmente en la coherencia y en la transparencia, ¿no? Ojalá fuera así. Pero es nuestra obligación, me parece. Sobre todo no es mérito, es una obligación. No solo los políticos, los empresarios. Por eso dije los empresarios, que yo a veces creo que cuando algunos son ven de poco cerca el drama, acomodaticios. ven de cerca el drama, empiezan a recapacitar. Efectivamente. Y toman posiciones. Pero cuando se llega a ese punto es porque han ocurrido muchas cosas antes. Claro. Acá han pasado 13 años de un programa que tenía que desembocar en lo que está desembocando. Y no hubo muy pocas voces que dijeron, ojo, estamos caminando hacia el precipicio. Exactamente. Cuando ven el precipicio cerca dicen, bueno, pero no. Yo creo que ahí hace falta una posición, una cultura y una ética empresaria mucho más relevante. Que la vemos terminar en con países. El acomodo y los cortesanos, porque esto creo que es totalmente malo, ¿no? Sí, esta cultura es una cultura creada después de muchos años de intervencionismo estatal, donde la vida de una empresa depende de lo que decide un funcionario público todos los días. Esto se ha acentuado y esto entonces ha creado esta situación donde nadie se anima, salvo unos pocos. Yo creo que es hora también de poner los puntos sobre las IES. El otro día estuvo en el programa, bueno, Daniel Montamag, que está en el grupo de los 8, es secretario de Energía, pero también es doctor en Ciencias Económicas, sabe Economía, y hablábamos de todos estos temas. Y del rol del Estado, que es otro tema fundamental, y con el que estuvo después, un hombre al que yo respeto mucho, que es Jorge Sarguini. Sí. Un hombre, yo creo que serio, un hombre que conoce los temas, podés coincidir o no con él. Muy buen economista. Pero un hombre serio. Y ahí hablábamos del rol del Estado, un Estado inductor, un Estado promotor, no un Estado empresario, un Estado que trate de evitar que se transgredan las normas. Que vigile las instituciones. Que vigile las instituciones. Y el Estado de Derecho. Efectivamente. Que se cumpla la ley. Ese es el rol del Estado, administrar la justicia, administrar el gobierno. El bienestar general, en definitiva. Pero no intervenir en decisiones que le caben a la sociedad y no al gobierno. Claro, esa es la auténtica verdad. Bueno, este camino que se ha transitado en estos años hay que desandarlo, y muy rápidamente. Por eso yo te decía que si hay un cambio de gobierno, un cambio de gestión... Sí, ¿cómo ves qué habría que hacer el 10 de diciembre? Hay que empezar a hacerlo antes, el 27 de octubre, claro, cuando esté definido quién es el ganador, esa persona tiene que hacer el arreglo externo, volver el país a los mercados. Y la inserción en el mundo, ¿no? Insertarlo en el mundo, dejar de asociarse con quienes no debe y generar ya un marco explícito de confianza, anunciando un programa de gobierno serio y que le crean que lo va a cumplir. Y que yo creo que con eso en la mano, el 10 de diciembre está en condiciones de levantar el cepo cambiario sin que se produzca una estampida, cosa que ocurriría hoy si se levanta el cepo. Yo creo que en un marco de confianza, pero un marco de confianza serio, porque se han tomado decisiones que van en el sentido correcto, es posible levantar el cepo cambiario, que va a su vez contribuir a generar ese espacio virtuoso de un flujo de inversiones, un flujo de divisas, que no va a ser necesario instrumentar ningún nuevo control. Control en el sentido de que hoy lo estamos viendo, de que uno compra si lo autoriza el Banco Central, lo autoriza la AFIP, y que uno importa un bien si recibe una autorización, y a veces recibe esa autorización y no le dan las divisas. Este es el peor de los mundos. Ahora yo digo, querido Manuel, que indudablemente, como decías, no hay que improvisar más, hay que planificar, hay que tener un proyecto de gobierno, de país, llevar adelante y decirle la verdad a la gente. A veces no le caiga bien a la gente lo que le decimos, pero hay que decirle la verdad. Una de las mentiras que hay que desarmar muy rápido es la del INDEC. Esto hay que hacerlo. Esa es la primera de todas. Esto hay que hacerlo también el primer día. Exacto. Es decir, de ahora en más las estadísticas oficiales son ciertas, son creíbles. Esto ha sido una cosa tan vergonzosa que nos ha alejado del mundo y nos sigue alejando del mundo. Y hace temer, nos quita confianza, como decíamos hoy, ante la gente que pueda venir a invertir para que haya empleos genuinos, ¿no? ¿Quién va a venir a invertir si no conoce cuáles son las cifras oficiales? ¿Y quién va a venir a invertir si pone dinero y no sabe si después puede sacarlo? Exacto.
Es como alguien pedirle que entre a un dormitorio, a un cuarto y cerrarle la puerta atrás con llave. Nadie lo va a hacer. Totalmente. Y el tema de las paritarias, viste que parece que también la CGT que preside Caló, que dirige Caló, va a hacer un paro de 36 horas, hablaban. Sí, por supuesto, porque está reclamando un aumento conteste con la inflación y el gobierno no se lo quiere dar. Esta es otra de las reformas sustanciales. Y esto no creo que ningún político lo esté diciendo porque resulta políticamente incorrecto. Hay que descentralizar las negociaciones laborales, priorizar los arreglos que se hagan a nivel de empresa. Es lo mismo que ha hecho Chile hace muchos años y funciona muy bien. Desaparecen los conflictos laborales y las personas tienen aumento de salarios si aumenta su productividad, si la empresa en la cual trabajan no quiebra debido a esos aumentos. Hay convergencia de intereses entre empleadores y empleados. Yo creo que este es un tema básico en Argentina. Hace 70 años que tenemos una organización laboral que responde a la vieja estructura de la Carta del Laboro, donde quienes negocian en nombre de todas las empresas que pertenecen a un mismo sector, es decir, todos los empleados y obreros del mismo sector, es el dirigente sindical. Ahora, esto que yo estoy diciendo le quitaría poder a los dirigentes sindicales. Claro. Y los dirigentes sindicales son un instrumento de poder. Entonces hay que encontrar la vuelta y tiene que entenderse. Yo creo que esto, si se explica bien, la gente lo entiende. Hay países que lo han hecho y lo han hecho muy bien. Y tenemos países que, como la Unión Europea misma, que están recuperándose, ¿no? Realmente. La Unión Europea, Estados Unidos también es un ejemplo de flexibilización laboral, otra sí. mala palabra acá, pero que les ha dado muy buen resultado. Estados Unidos siempre ha tenido una tasa de desempleo menor que las tasas europeas, países que han estado más inclinados a un intervencionismo en materia laboral. Yo creo que la Argentina lo que necesita es crecer, trabajar, generar riqueza. Los salarios solo crecen cuando aumenta la producción y aumenta la productividad laboral. De lo contrario, lo único que logran arreglos salariales por encima de esa posibilidad es inflación, o es hacer desaparecer empresas por falta de competitividad, que es lo que le ha pasado a Argentina frecuentemente. Querido Manuel, te agradezco muchísimo. Se nos fue la hora, fue el tiempo, pero tu exposición ha sido sumamente clara. Se podrá coincidir, no se podrá coincidir, pero le he dicho a la gente lo que realmente pensás, y de que te conozco siempre has actuado con enorme coherencia y con enormes convicciones a las cuales nunca renunciaste. Yo te agradezco la invitación. Yo te agradezco tu presencia, muy amable. Vamos a un corte y volvemos con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Marcos. Claudia, se hizo. Está durmiendo. Susana. Ay, qué divino. Pero me estoy yendo al shopping. Arrancó Vamos los jueves y me ahorro un montón. Claudia, ¿qué está el botón rojo? No, la enfermera no, los bomberos llaman. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Sentí la emoción de manejar con Shell V-Power Nitro Plus y Shell Helix Ultra, nuestros productos con la tecnología más avanzada. Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Estés donde estés, siempre. Provincia Seguros, Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar.
ha sido totalmente coherente, categórico en sus afirmaciones, mi querido amigo el ingeniero Manuel Solanet. Como dije al finalizar la entrevista con él, podemos coincidir o no, pero lo importante es que le digamos a la población, a la sociedad, las cosas con total sinceridad. Yo creo que el hecho de que estemos buscando un voto más, un voto menos, para ganar una elección o llegar al poder, no tiene que significar decir una cosa que realmente no pensamos en lo íntimo, y no decir la verdad creo que es un pecado capital que produce consecuencias nefastas para el país en el futuro. Yo creo que en la campaña política los que son candidatos tienen que decir las cosas con total realismo, aunque ellas sean dolorosas para la sociedad. Y creo que la sociedad además tiene el derecho, pero tiene también la obligación de pedir rendición de cuentas a las actitudes que se asuman. Porque no es lo mismo decir una cosa en la campaña y después no cumplirla, llegado al cargo, a la función para que la gente elige. Entonces, el compromiso fundamental es no improvisar, tener un plan de gobierno, un proyecto serio, responsable, que piense fundamentalmente en los seres humanos, en el prójimo. Este creo que es el mayor de los compromisos que se tienen y que tienen los candidatos. Asumámoslo en plenitud y hagamos de esto una cuestión insoslayable, ineludible, con profunda convicción y con profundo realismo. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa con el embajador Abel Pose.